Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy con este fondo de pantalla que es el frente de la capilla de San Juan, esa capilla hermosa colonial que se ubica dentro de la Casa de Morelos, aquí en Ecatepec. Iniciamos nuestro programa con nuestra sección de poesía, Vida nada me debes. Y continuamos hablando de las ideas de Celso A. Lara Figueroa, expresadas en su artículo La décima y la copla en la poesía popular de Guatemala. Este autor guatemalteco sostiene que el vehículo primordial para la difusión de la poesía folclórica es el canto. Sin embargo, la recitación es imprescindible para la pervivencia del género mediante la copla, la décima, el romance y el romancillo. Dice Celso A. Lara que la poesía folclórica abarca todas aquellas formas poéticas, sean los que fueren sus orígenes, categorías, forma o valor, que hayan encontrado acogida en el pueblo en grado suficiente para ser recordadas, cantadas o recitadas sin ayuda de escritura o imprenta, y cubre con ejemplos conceptos puros o fragmentados, y además conciertos completos, puros, fragmentados, las tres grandes categorías de la poesía occidental: épica, lírica y dramática. Palmer Hudson sostiene que la poesía es una herencia común de la humanidad. Las formas y estructuras poéticas folclóricas responden a la idiosincrasia de cada pueblo, de acuerdo al género de su lengua y al carácter de su tradición poética. Se estructuran en conformidad a los hábitos y necesidades de los cantores y poetas populares. Ahora habremos de decir para ustedes un poema intitulado El ropavejero. El ropavejero. Soy el ropavejero, el cambiador de loza y el viejo del costal. A todo mundo quiero, a laurel y a la rosa y al antiguo pedernal. ¿Qué me puedo llevar de ti en mi rústico carretón? Quisiera llevarme tu energía de colibrí, la dulzura de tu corazón y esa flama que en ti arde. ¿Qué te doy a cambio de estas cosas simples y profundas? Las pálidas hojas que escribo a diario, con alegrías múltiples y algunas lágrimas rotundas. En mi costal de hilaza me llevo un recuerdo, una caricia, un largo beso imaginario, la luz de tu sonrisa y de tu amor, solo la brisa. Pues es la poesía del alma, la poesía de México. Retornamos a nuestra temática sobre los cristeros. En nuestros anteriores 3 programas, 4, estuvimos hablando del libro de Armando Bartra, Los herederos de Zapata, que toca la temática, entre otras cosas, de los cristeros. Y concluiremos el día de hoy en nuestro programa
la lectura, la interpretación de este libro de Armando Bartra, Los herederos de Zapata. Dice Bartra que Enrique Gorostieta había expresado días antes la oposición a cualquier arreglo entre el gobierno y el episcopado. Recordemos que Enrique Gorostieta se incorporó a la lucha cristera, era un militar huertista porfirista que pudo organizar bien al ejército cristero, pero la jerarquía católica, sin tomar en cuenta a la base guerrillera de los cristeros, pues ya estaba negociando con el gobierno el cese de las hostilidades. Entre el gobierno y el episcopado, decía Gorostieta, que se realiza a espaldas de la base cristera. Y Gorostieta envió una carta a los prelados en mayo de 1929, advirtiéndoles que quien debería resolver la situación era la Guardia Nacional, no el episcopado, porque no era un problema puramente religioso, sino un caso integral de libertad, y que la Guardia Nacional se constituyó en defensora de todas las libertades y en genuina representante del pueblo, y por lo tanto era el pueblo a quien había que consultar. La Guardia Nacional es el pueblo mismo. La Guardia Nacional velará también en el futuro por los intereses de ese mismo pueblo de donde ha nacido. Por esas y otras razones más, el general Enrique Gorostieta exigía que al pueblo no se le dejara abandonado por los aristócratas del dinero y del pensamiento, y que se le permitiera terminar su obra de liberación. Al poco tiempo Gorostieta cayó muerto en una emboscada, y los cristeros se vieron imposibilitados para mantener la cohesión de su movimiento, sobre todo por la declaración de la Iglesia Católica de que la lucha ya no se justificaba. Los cristeros empezaron a deponer las armas y a aceptar la rendición que se les impuso sin consultarlos, teniendo los combatientes que pacificarse sin garantías, pero también sin cumplir las formalidades de la rendición. De 50,000 combatientes, solo 14,000 entregan armas y monturas. 2 de cada 3 se reincorporan a sus comunidades sin dar aviso y además conservan las armas. Los cristeros se sienten traicionados, se rinden de mala gana. El ejército, que es empleado en construir carreteras y caminos, establece destacamentos en los pueblos y asesina a los líderes. Francisco Campos dice: de ganada la perdimos. El 21 de junio de 1929 se hicieron los mentados arreglos, afirmando que no era justo, que entregaron las armas que costaron vida, sacrificio y trabajos por órdenes sacerdotales. Advertía que en el futuro continuaría la lucha. Otro cristero, 4 años después, expresaba: han muerto más después de los arreglos que en los 3 años de la lucha armada. Los cristeros tuvieron que abandonar muy pronto su tierra, y hasta la fecha, los más de ellos que han sobrevivido huyendo no pueden volver a ella. El Estado cayista emprendió la venganza represiva en contra del pueblo, pero no resolvió el problema. Y a fines de 1931 estalló la Segunda Cristiada, campesina, independiente y popular, ya sin terratenientes y sin la Iglesia Católica. Pues hasta aquí Armando Bartra y su libro Los herederos de Zapata, un libro interesantísimo que no podemos perdernos su lectura. Ahora retornamos
a nuestra fuente hemerográfica, que es el periódico Excelsior, que en su número 3722 del sábado 28 de mayo de 1927, en su página 3 publicaba la siguiente nota: tenaz persecución que han emprendido contra Tenorio. En el estado de Veracruz se estaba efectuando una tenaz persecución en contra de los rebeldes encabezados por el cabecilla Vidal Tenorio, levantado en armas desde hacía tiempo. El cabecilla sufrió varios descalabros, al grado de que su gente lo abandonó, contando ya solo con la mitad de hombres que le seguían. Se destacó una gran cantidad de fuerzas militares a Tlacotalpan, región en la que Tenorio cometía sus fechorías, decía el periódico. El general Arnulfo R. Gómez dirigía la batida contra Tenorio, por lo que salió del puerto. Se notificaba que la partida de Tenorio era la única que quedaba en el estado, pues las demás fueron exterminadas. ¿Qué término tan duro empleaban los del gobierno? El exterminio de las brigadas cristeras. Pues esta era la situación que vivía la patria mexicana, nuestro país, en ese momento histórico tan determinante, tan importante, que fue el maximato, el que sentó las bases del Estado actual mexicano, y que esperemos ya a partir del nuevo sexenio esto empiece a transformarse. Dejemos de padecer estas condiciones de abuso, de injusticia, de corrupción en nuestro país. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima sesión, en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Muchas gracias por su atención.